Buenas tardes. Nos encontramos hoy con el doctor en sociología, Daniel Lopatnikov, y queríamos hablar hoy un poco de su tesis, que por lo que tengo entendido es una especie de estudio comparativo entre varias ciudades y el impacto social de las distintas medidas de movilidad sostenible. ¿Nos podría hablar de ello, por favor? Sí, lo resumiría bastante parecido a como lo has comentado. Es una comparativa internacional, toma como foco de la comparativa Pamplona y Navarra, en especial Pamplona, ¿no?, por ser la capital y por ser la principal ciudad donde más cambios está habiendo a nivel de movilidad. Y lo que hago en 4 años de tesis y luego que acaba siendo el resultado una obra, ¿no?, la propia tesis, es hacer una comparativa con otras ciudades, en este caso de países avanzados, es decir, no con cualquier ciudad. Es verdad que está bastante circunscrito a zonas muy avanzadas, Europa y Norteamérica sobre todo. Entonces, una de las estancias fue en Toronto, otra fue en Múnich en Alemania, otra en Francia y otra en Helsinki, en Finlandia. Entonces, tomando varios modelos de zonas bastante desarrolladas, a una comparativa y trato de llegar a una serie de conclusiones en cuanto a cómo se está avanzando en movilidad sostenible y sobre todo cómo se avanza a nivel social. Es decir, la parte técnica no me interesa tanto, no soy Sí. experto en ello, entonces a nivel tecnológico no me centro Pero, mucho. entonces, ¿cuáles son los diversos elementos que has utilizado para comparar estas ciudades? Pues básicamente, por ejemplo, uno de los elementos muy básicos, yo creo que es de sentido común, ¿no?, el reparto modal. Ver cómo está el reparto modal a nivel de uso de transporte público, coche privado, normalmente privado, aunque bueno, ahora empieza a haber coches compartidos, etcétera. Entonces, tomando todos los elementos, también la bici, caminar, etcétera, dónde hay un reparto más equilibrado y dónde menos. Y también tratar de analizar por qué. Y lo interesante en materia de sociología es que normalmente tiene bastante que ver con la mentalidad de las personas. Es decir, donde hay una cultura muy centrada en el automóvil como algo muy idealizado, se tiende a usar mucho el automóvil. Por ejemplo, puede ser el caso de Norteamérica, ¿no?, que tiene una cultura muy fuerte del coche privado. En Europa tenemos algo menos, por lo tanto la situación en general está mejor, pero aún así tenemos ciertas zonas donde sigue estando idealizado, o también que el tipo de ciudad nos empuja a eso, porque a veces el Sí. tipo de ciudad empuja a ello. Y precisamente aquí, Pamplona, ¿cómo quedaría en todo este análisis? Pues digamos que en una situación intermedia, esa fue la conclusión de la tesis, una situación en la que Pamplona no tiene una situación a nivel de avance hacia sostenibilidad muy buena, tampoco muy mala. ¿Por qué? Porque sobre todo es un modelo muy dual. Eso es lo que se vio, es decir, se camina mucho, pero también se va mucho en coche. Y se valora bien el caminar, pero también se valora bien el propio coche. Y el resto de opciones quedan un poco abandonadas. Transporte público se usa relativamente poco. La bici está creciendo un poco, pero tampoco se usa demasiado. Entonces, distancias cortas se suele andar en Pamplona, pero Sí. distancias largas se suele ir en coche y entre los dos suman pues, prácticamente el 80%, 80 y pico. Entonces, dominan todo. Cuando en otras ciudades, en esa cooperativa internacional, se ve que, por ejemplo, el transporte público se usa bastante más en otros sitios, la bici se usa mucho más, el doble o el triple que en Pamplona. Entonces, Pamplona en comparativa, en comparación a los que mejor parados salen, sale mal parada. En comparación a otros modelos peores, pues sale bien parada. Sí. Entonces, una situación intermedia. Bueno, has hablado antes de el pensamiento de la gente y también la tesis gira sobre el impacto social. ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona esto con, por ejemplo, el desarrollo de los coches eléctricos y similares? Bueno, para empezar, hay una parte que es más cómo percibe la gente. Eso lo medimos sobre todo a través de encuestas, grupos de debate, entrevistas también en profundidad a gente que los llamaba, al ser en inglés, stakeholders, pero bueno, en castellano sería como agentes clave, los principales involucrados en esto. Pues hubo entrevistas con Mancomunidad, con la industria del automóvil, con sectores muy implicados, gente del gobierno, etcétera. Entonces, Enrique Maya, me acuerdo que participó, alcaldes, exalcaldes, etcétera. Entonces, se vio claramente que hay una influencia de las formas de pensar en cómo se gestiona la movilidad y de hecho muchos de ellos, entre ellos Enrique Maya, reconocían que se ha llegado un poco tarde, en el caso de Pamplona, a la gestión de todo esto que tiene que ver con la movilidad sostenible y que se percibe pues, de una manera, en caso de la sociedad, como no tampoco demasiado urgente. No se ve que haya, sí que hubo cierto revuelo, pero fue más bien un tema, digamos, que politizado, ¿no? Sí.
Entonces, bueno, ahí yo noto tan claro que tuviera que ver con grandes preocupaciones de la población, que puede tener cierta preocupación, pero más bien algo politizado, pareció ser. Vale, un poco ¿cuáles son las conclusiones finales de tu tesis? Bueno, pues en el caso de Pamplona, que nos encontramos en esa situación intermedia de la que habría que intentar salir, pero es difícil salir, porque ¿cómo se sale? Reestructurando la ciudad hacia que todo lo sostenible esté mucho más accesible. Pero además hay una parte, bueno, que no he comentado todavía, que es la parte de las desigualdades sociales, que también Ujú. habría que hilarla muy bien, porque, por ejemplo, en la anterior legislatura se hicieron grandes transformaciones en el pleno centro, ¿no?, de Sí. Pamplona. Ahí normalmente vive gente de rentas altas. Entonces, ¿qué pasa con la gente que vive en la periferia, en zonas de rentas más bajas, si se quedan fuera de todo esto o no? Ahora parece que se empieza a hacer pequeños proyectos en la periferia, que yo creo que debería avanzarse también hacia eso, no solo Ujú. centrarnos en el casco viejo, porque las rentas del casco viejo y sobre todo el ensanche son altas. Entonces, sí, Sí, comenta. lo que sí que me gustaría más preguntarte es, en este año que ha pasado, sobre todo teniendo en cuenta el COVID, ¿qué añadirías tú a estas conclusiones? Bueno, tenemos que incentivar el uso de la bici, el uso del transporte público y de medios alternativos al coche privado, que ya sabemos que contamina, etcétera, trae más desigualdad, bueno, todo el mundo lo puede pagar. Además, con el COVID está surgiendo cierto miedo al transporte público, por lo tanto, gestionar eso de alguna manera o, si no se consigue Ujú. gestionar mejor, pasar a la bici, por ejemplo, a andar más, Eh, intentar fomentarlo. Pues perfecto, muchísimas gracias por estar A aquí con vosotros. nosotros y también muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde. Hasta la próxima.